La codicia se presenta a menudo como un impulso natural del ser humano hacia la obtención de más bienes, más dinero, más reconocimiento y más poder. Este deseo de acumular, en apariencia inofensivo, suele justificarse bajo la premisa de la búsqueda de la prosperidad o el bienestar material. Sin embargo, cuando se convierte en una obsesión persistente, la codicia actúa como un enemigo silencioso que socava las bases mismas de la felicidad. Su relevancia en el mundo contemporáneo es innegable. En una era marcada por el consumismo, el individualismo y la competencia desenfrenada, la codicia no solo nos aleja de la auténtica satisfacción personal, sino que también genera tensiones sociales, desigualdades económicas y una degradación de la calidad de las relaciones humanas. Para comprender el impacto de la codicia en la felicidad, conviene comenzar por definir el concepto con mayor precisión. La codicia es el ansia desmedida de poseer más de lo que se necesita. No se limita únicamente a bienes materiales, también puede manifestarse en el terreno de las relaciones personales, del reconocimiento social o incluso del poder político. Esta fuerza interna nos empuja a no sentirnos conformes con lo que poseemos, a creer que siempre se puede tener más, y a valorar la vida en función de la cantidad acumulada, y no de la calidad de la experiencia vivida. El ser humano, desde tiempos remotos, ha sentido la tentación de acumular. Nuestras primeras comunidades agrarias aprendieron a almacenar alimentos, y con ellos surgieron los primeros excedentes y las primeras desigualdades. Sin embargo, la codicia como tal va más allá de la simple previsión o el ahorro, implica no saber poner límites, desear una acumulación sin fin. Todas las religiones y sistemas filosóficos más influyentes a lo largo de la historia han advertido sobre los peligros de esta actitud. Por ejemplo, el budismo enseña que el apego a los bienes materiales es una de las causas principales del sufrimiento, el cristianismo condena la avaricia como uno de los pecados capitales, el estoicismo llama a la moderación, y al desapego como vías hacia la paz interior. Esta insistencia histórica y cultural en señalar la codicia como un mal profundo no es casual. La razón es que la codicia nos sitúa en un estado constante de insatisfacción. Al perseguir metas materiales que nunca se alcanzan plenamente, el individuo codicioso vive atrapado en una carrera interminable hacia una meta que retrocede a medida que se avanza. Así, la persona codiciosa, lejos de disfrutar lo que tiene, está siempre pensando en lo que le falta o en lo que podría obtener, diluyendo la posibilidad de sentir gratitud o aprecio por sus logros presentes. Desde una perspectiva psicológica, la codicia se relaciona con el vacío interior. Muchas personas que experimentan una fuerte tendencia hacia la codicia no buscan en realidad las cosas mismas, sino la sensación de seguridad, prestigio o poder que creen que esos objetos les proporcionarán. Detrás de la codicia suele esconderse el temor a la insuficiencia, el miedo a quedar atrás o a ser superado por los demás. Esta dinámica desemboca en una ansiedad crónica. La persona codiciosa rara vez está tranquila, pues siempre hay algo más por desear, algo mejor que alcanzar o alguien a quien superar. En el ámbito social y económico, la codicia alimenta la desigualdad. Sociedades guiadas por una ideología que valora únicamente el éxito material tienden a generar entornos poco equitativos. Mientras unos pocos acumulan recursos con avidez, la mayoría se queda con una porción cada vez menor del pastel. Esto no solo es éticamente cuestionable, sino que también rompe el tejido social. La desconfianza, el resentimiento y la inestabilidad social son consecuencias directas de la acumulación excesiva en manos de unos pocos. La codicia, por tanto, socava la paz social y dificulta la construcción de comunidades cohesionadas y solidarias. La paradoja de la codicia es que, en su afán por poseer más, el individuo termina poseyendo menos en el plano de la satisfacción auténtica. Diversos estudios sobre el bienestar subjetivo muestran que, después de alcanzar cierto nivel de seguridad material, el aumento de riqueza no se traduce necesariamente en mayor felicidad. A menudo, la búsqueda incesante de más bienes materiales produce estrés, reduce el tiempo libre y dificulta el cultivo de las relaciones interpersonales. La persona que lo sacrifica todo por el dinero olvida que la felicidad también se nutre del amor, la amistad, el tiempo de ocio y la conexión con causas trascendentes. La codicia también afecta las relaciones personales, que son un pilar fundamental de la felicidad. En un entorno dominado por la codicia, las personas pueden llegar a verse como simples medios para lograr más riqueza, contactos o prestigio. Esto lleva a la instrumentalización del otro, la pérdida de empatía y la erosión del respeto mutuo. Cuando las relaciones se basan en intereses materiales, la autenticidad desaparece y, con ella, la posibilidad de construir vínculos duraderos, significativos y enriquecedores. Desde una perspectiva macro, la codicia contribuye a la sobreexplotación del planeta. El afán por obtener más recursos naturales para producir más bienes de consumo ha llevado a la degradación ambiental, el cambio climático y la pérdida de biodiversidad. El ser humano, en su carrera por acumular sin límites, está comprometiendo la habitabilidad futura de la Tierra. Esta insostenibilidad ambiental no solo amenaza la felicidad de las generaciones futuras, sino también la estabilidad presente. La codicia, al impulsar la destrucción del entorno, condena a la humanidad a enfrentar crisis humanitarias, migratorias y conflictos derivados de la escasez de recursos. Ante estas consideraciones, conviene reflexionar si la codicia aporta algún beneficio real. Podría argumentarse que el deseo de mejorar, de progresar, de acumular ciertos recursos, ha impulsado la innovación y el desarrollo económico.
Sin embargo, el matiz es importante, no es lo mismo la motivación para crecer y crear valor que la codicia desmedida que, en lugar de fomentar la innovación, conduce a la explotación irracional. La iniciativa, la curiosidad y el deseo de avanzar sí contribuyen al bienestar colectivo, pero la codicia, al no conocer límites, acaba por carcomer los cimientos mismos del progreso. La codicia también dificulta el desarrollo personal. Una persona motivada exclusivamente por la acumulación material descuida otras dimensiones de su ser, como el crecimiento intelectual, la madurez emocional o la vida espiritual. En la búsqueda interminable del más, se deja de lado la reflexión, la creatividad, el disfrute del presente y la construcción de un sentido profundo de vida. El resultado es un empobrecimiento interior, una pérdida de la riqueza que se encuentra en la diversidad de las experiencias humanas. Un aspecto fundamental para entender la relación entre la codicia y la felicidad es la comparación social. La codicia se ve exacerbada por el hábito de medir nuestro valor personal en función de lo que otros poseen. Al observar que alguien tiene un coche más lujoso, una casa más grande o un trabajo mejor remunerado, el individuo codicioso se sume en la envidia y el descontento. En este sentido, la codicia se alimenta del acto de compararse constantemente con el entorno, creando una dinámica de insatisfacción continua que destruye la posibilidad de disfrutar de lo que ya se tiene. La educación juega un papel central para contrarrestar la codicia. Si desde niños se nos enseña a valorar la generosidad, la solidaridad, la cooperación y la importancia de compartir, estaremos plantando semillas que, con el tiempo, podrán florecer en adultos menos propensos a la codicia. Impartir valores centrados en la empatía y el bienestar colectivo es fundamental para formar ciudadanos conscientes de que la vida no se mide por la cantidad de bienes acumulados, sino por la calidad de las experiencias, la profundidad de las relaciones y la capacidad de contribuir positivamente al mundo. La filosofía y la literatura han abordado con frecuencia el tema de la codicia. Por ejemplo, en la obra de Fyodor Dostoyevsky, en las novelas de Honoré de Balzac o en las reflexiones de Séneca, se advierte al lector sobre el carácter corrosivo de la avaricia. Asimismo, pensadores contemporáneos como Erich Fromm han analizado el modo en que el tener, como paradigma existencial, nos separa del ser, de la verdadera plenitud. Estas visiones literarias y filosóficas coinciden en señalar que el hombre codicioso sacrifica su libertad interior al convertirse en esclavo de sus deseos sin límite. Al analizar la codicia desde un punto de vista emocional, se observa que está íntimamente relacionada con la ansiedad, el miedo y el sentimiento de insuficiencia. La persona codiciosa no solo desea más, sino que teme perder lo que tiene, vive en un estado de alerta permanente. Esta tensión interna desemboca en agobio, en la imposibilidad de relajarse y en una visión del mundo como un escenario hostil, donde todos son competidores que amenazan la propia seguridad. Por el contrario, la renuncia a la codicia, o al menos su contención, puede conducir a estados de mayor serenidad y satisfacción. Cuando una persona aprende a apreciar lo que posee, a sentir gratitud por sus experiencias, logros y relaciones, se libera de la carga de la insaciabilidad. La felicidad se hace más accesible cuando se reconoce que el valor de la vida no se mide en cifras o posesiones, sino en la paz interior, la conexión humana y la trascendencia de los actos cotidianos. Un punto interesante es considerar cómo la codicia se alimenta de la cultura mediática y publicitaria. La publicidad nos bombardea constantemente con mensajes que asocian la felicidad al consumo de determinados productos. Así, se construye una atmósfera psicológica en la que el tener más parece la ruta natural hacia la realización personal, pero es importante recordar que el marketing y la publicidad tienen fines comerciales, no éticos, y que su objetivo es incrementar las ventas, no la felicidad del consumidor. En este contexto, la conciencia crítica resulta esencial para no caer en las trampas de la codicia generadas por el entorno mediático. La codicia también tiene repercusiones políticas. Las decisiones políticas motivadas por intereses particulares, la corrupción y la falta de transparencia son ejemplos de cómo la codicia penetra las instituciones. Cuando los gobernantes anteponen sus ambiciones personales al bienestar común, se erosiona la confianza ciudadana, se socavan las bases de la democracia, y se limita la posibilidad de construir sociedades más justas y equitativas. Del mismo modo, en el ámbito laboral, la codicia puede llevar a comportamientos poco éticos, fraude, engaño, explotación laboral, prácticas empresariales abusivas. Estas acciones no solo perjudican a terceros, sino que generan un clima de suspicacia y resentimiento que dificulta la colaboración y la armonía en el lugar de trabajo. A la larga, empresas y sociedades guiadas por la codicia se vuelven menos productivas, menos sostenibles y menos capaces de adaptarse a las necesidades reales de las personas. Es importante reconocer que la codicia no es una condición inmutable. Así como puede fomentarse a través del ejemplo social, los medios de comunicación o ciertas políticas económicas, también puede contrarrestarse mediante la educación, la promoción de la ética, el reforzamiento de valores colectivos y la adopción de una vida más sencilla y consciente. La clave radica en darnos cuenta de que la felicidad no se encuentra en la acumulación sin fin, sino en el equilibrio, el respeto mutuo y la capacidad de disfrutar lo presente. Una estrategia para combatir la codicia a nivel personal es practicar la gratitud. Al agradecer lo que tenemos, cambiamos el foco de la carencia a la abundancia presente.
Este ejercicio mental, a menudo pasado por alto, puede marcar una diferencia significativa en nuestra percepción del mundo. Al reconocer las bendiciones actuales, la salud, la familia, los amigos, las oportunidades de aprendizaje, se reduce la presión por obtener más cosas materiales. Otra estrategia es el minimalismo, entendido no como renuncia ascética a todo bien material, sino como la búsqueda intencionada de simplicidad. Al simplificar nuestras necesidades, el minimalismo propone eliminar el ruido innecesario en nuestras vidas, centrándonos en aquello que realmente aporta valor. Lejos de ser una moda, puede verse como una respuesta consciente y responsable a la vorágine consumista que alimenta la codicia. Además, es relevante fomentar espacios de conversación crítica sobre el valor real de la riqueza material. Si la sociedad entabla diálogos honestos sobre las prioridades de la vida, la educación y la cultura, quizás se logre reducir la presión por acumular. La codicia se alimenta del silencio y de la aceptación tácita de sus parámetros, mientras que el debate abierto y el intercambio de ideas pueden exponer sus efectos negativos, cuestionando las normas implícitas que impulsan la obsesión por el más. En el ámbito colectivo, las políticas públicas pueden desempeñar un papel crucial. La creación de sistemas de protección social, la promoción de la igualdad de oportunidades, la regulación de los mercados para evitar abusos, y la inversión en educación de calidad pueden mitigar los efectos de la codicia. Un entorno social más justo reduce la ansiedad colectiva por la acumulación, y promueve una visión más cooperativa y sostenible de la economía. A nivel personal, resulta útil reflexionar sobre los propios valores y metas vitales. Muchas personas se dan cuenta tarde en la vida de que el tiempo, la familia y las experiencias valen más que una cuenta bancaria abultada. Si desde el principio se establecen prioridades claras, y se comprende que el dinero es un medio, no un fin, se puede mantener la codicia a raya. La claridad de objetivos es un antídoto efectivo. ¿Qué es lo que realmente quiero alcanzar en mi vida? ¿Es la felicidad sinónimo de más riqueza? En muchas ocasiones, cuando se satisface una necesidad material, la sensación de plenitud es efímera. La codicia arruina la posibilidad de disfrutar plenamente lo que se obtiene, porque enseguida surgen nuevos deseos. Un coche nuevo pierde su brillo a los pocos meses, un ascenso laboral deja de ser emocionante al poco tiempo si no está conectado a un propósito más profundo. Sin un sentido trascendente, la búsqueda material se vuelve vacía y cansina. En cambio, cuando la vida se centra en las relaciones, el crecimiento personal, el aprendizaje, la contribución a la comunidad o el cultivo de la espiritualidad, la felicidad se vuelve más estable y duradera. Estas dimensiones se alejan de la codicia porque no pueden medirse en términos de acumulación. La amistad no se cuenta en monedas, la sabiduría no se pesa en lingotes, la bondad no cotiza en bolsa. Estas realidades, libres de la lógica de la codicia, nutren el alma humana de forma más sólida y duradera. Otro factor a considerar es la relación entre codicia y salud mental. Vivir obsesionado con el más genera estrés, insomnio y enfermedades psicosomáticas. Al introducir una tensión constante en la vida, la codicia reduce la capacidad de relajarse, de disfrutar de las pequeñas cosas, de contemplar el presente sin ansiedad. Esta intranquilidad interior es incompatible con la felicidad, que precisa un mínimo de calma, confianza y paz interior. La conciencia plena o mindfulness puede ser una herramienta valiosa para combatir la codicia. Al aprender a estar presentes en el aquí y el ahora, sin juzgar y sin pretender nada más allá del instante actual, la codicia pierde terreno. La persona entrenada en la atención plena se vuelve más consciente de sus impulsos, sus miedos y sus deseos, y aprende a relacionarse con ellos desde la observación y la serenidad, no desde la compulsión. Por otro lado, la codicia dificulta el desarrollo de la empatía y la compasión. Enfocados únicamente en la adquisición personal, es difícil reconocer las necesidades ajenas y actuar en consecuencia. Sin empatía, las relaciones humanas se vacían de contenido y sin compasión, las desigualdades y las injusticias proliferan sin remedio. La codicia endurece el corazón, mientras que la renuncia a ella lo ablanda, permitiendo una convivencia más armónica. El precio de la codicia no se paga solo en términos de insatisfacción personal, sino también en daños colaterales que se extienden por el tejido social. La persona codiciosa no admite límites, no ve las consecuencias de sus actos sobre el entorno, no mide el impacto de sus decisiones en el bienestar colectivo. Este enfoque miope del mundo conduce a la fragmentación social y al deterioro de la confianza mutua. Reflexionar sobre la muerte puede parecer un giro extraño, pero situar la finitud de la vida en el centro del debate puede ser útil para contrarrestar la codicia. Si somos conscientes de que nuestro tiempo es limitado, y que no podremos llevarnos nada de este mundo, ¿tiene sentido sacrificar la calma, la bondad o la felicidad por la acumulación de bienes que no disfrutaremos plenamente? Pensar en la muerte ayuda a poner las cosas en perspectiva y a discernir lo que verdaderamente importa. La historia nos muestra ejemplos emblemáticos del daño que puede causar la codicia. Imperios que cayeron por la sed insaciable de territorio y riquezas, crisis financieras provocadas por la especulación irresponsable, líderes políticos derrocados por su corrupción. Estos episodios señalan un patrón: la codicia, tarde o temprano, cobra un precio elevado, ya sea a nivel individual o colectivo.
La lección es clara: jamás se construye una felicidad duradera sobre cimientos de codicia. El arte y la cultura pueden ofrecer alternativas y recordatorios de que existen otras formas de vivir. Muchas obras maestras de la pintura, la música o el cine ilustran la inutilidad de la acumulación descontrolada, y muestran vidas plenas alejadas del materialismo ciego. La interacción con estas expresiones estéticas puede abrir caminos hacia la comprensión de que el ser es más importante que el tener. La clave para superar la codicia radica en encontrar un equilibrio entre las necesidades materiales y las aspiraciones más elevadas. Es natural desear seguridad económica, estabilidad y cierta comodidad. Lo problemático es cuando éstas se convierten en la medida absoluta del valor personal, y se persiguen a expensas de la salud, la armonía social, el medio ambiente y la paz interior. Reconocer este límite es un acto de madurez y sabiduría. En última instancia, la felicidad surge cuando aprendemos a conformarnos con lo suficiente. No se trata de caer en la pobreza voluntaria ni de renunciar a la prosperidad, sino de cultivar un discernimiento que nos permita identificar cuando tenemos lo necesario para vivir con dignidad y alegría. Con esto, nos liberamos de la insatisfacción permanente, y abrimos paso a un tipo de felicidad más sólida y auténtica. En un mundo que bombardea con estímulos que promueven el consumo y la competencia, contrarrestar la codicia implica un esfuerzo consciente. Significa cuestionar nuestras prioridades, evaluar la calidad de nuestra vida, revisar nuestras metas y entender el propósito de lo que hacemos. Solo así podremos desenmascarar a la codicia como el enemigo silencioso que erosiona nuestra felicidad, y reemplazarla por una actitud más equilibrada y constructiva. Es posible que algunos objeten que sin la motivación que ofrece el deseo de acumular no habría progreso. Pero es crucial distinguir entre el impulso creativo, el emprendimiento y la curiosidad natural del ser humano, y la codicia, que es el extremo patológico de ese impulso. Innovar, crear y prosperar no están reñidos con la ética, la moderación y la satisfacción consciente. Por el contrario, estas cualidades pueden servir de base para un crecimiento sostenible y armónico. En definitiva, la felicidad florece cuando reconocemos que no somos meros acumuladores de objetos, sino seres con la capacidad de pensar, sentir, amar y contemplar el mundo. La codicia nos distrae de esta verdad fundamental, y nos sumerge en un juego sin final, sin paz, sin plenitud. Pero podemos elegir salir de ese juego. Podemos reenfocar nuestra atención en lo que verdaderamente nutre el alma: las relaciones auténticas, la gratitud, la generosidad, la sabiduría y el aprecio por la belleza de la existencia. En conclusión, la codicia es un enemigo silencioso de la felicidad porque promete satisfacción infinita sin detenerse a considerar que la felicidad tiene más que ver con la calidad de la experiencia que con la cantidad de las posesiones. Es un engaño que genera insatisfacción crónica, fractura el tejido social, daña el medio ambiente y deshumaniza las relaciones. Al comprender estas dinámicas, estamos mejor preparados para tomar decisiones más conscientes, buscando el equilibrio y entendiendo que la plenitud se halla cuando aprendemos a apreciar lo suficiente, a cultivar nuestras virtudes internas y a compartir con los demás. Así, alejándonos de la codicia, podemos acercarnos a una forma de felicidad más genuina, sólida y duradera. Recuerda suscribirte, darle me gusta, activar la campanita de notificaciones y compartir para seguir recibiendo contenido de alto valor como este.